Buenas tardes. Lo primero, gracias por venir con este tiempo. ¿Se oye? Sí. Bueno, bienvenidos todos. Soy María Esther, pertenezco al Círculo de Podemos Aragón. Hoy vamos a presentar la Ley 25, que es una ley de emergencia social que se encuentra dentro del plan de rescate ciudadano que ha presentado Podemos. Para ello contamos con Pedro Arrojo, que es diputado en el Congreso, y con Violeta Barba, que es diputada en las Cortes. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a ellos y responder un poquito más. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bien, yo creo que vamos a explicar la ley, que es lo que nos trae, y luego como se está, yo sugiero que como estamos también en un momento muy especial, ¿no?, de incertidumbre, de debate y tal, pues el coloquio podemos aprovecharlo también para poner dudas, intervenciones sobre la ley y sobre el momento que estamos, creo yo, ya que estamos aquí reunidos, a ver lo esperable, cómo lo vemos unos y otros, porque yo creo que hace falta darnos vida desde abajo, ¿no?, y ver lo que cada cual piensa de la situación que estamos viviendo, ¿no?, con toda esta cuestión de la investidura. Mirad, la ley 25 se llama así por el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que os lo leo muy rápido. Dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. El conjunto de derechos humanos es una cuestión que nadie discute, se supone que ya es un consenso internacional, pero la verdad es que luego no todos los derechos son igual de fuertes, son igual de accesibles, de asegurados por ley. De hecho, muchísimas de estas cosas están reconocidas luego a lo mejor incluso a nivel constitucional, pero luego dentro de esos derechos hay derechos y derechos. Hay derechos que se garantizan con firmeza, con fuerza. Eso aquí tenemos una jurista que lo explicaría muchísimo mejor que yo. Y otros que son más declarativos que obligatorios. Son más, declaraciones de buena intención, que bien está, que exista, no digo yo que sea absolutamente inútil, pero que luego no hay medidas concretas para obligar, en este caso a los estados, a que esos derechos se transformen en realidades. Por eso aquí lo que veíamos es que justamente en el tratamiento, en la forma en que se ha abordado esta crisis en la que estamos, pues muchos de los derechos que están reconocidos como derechos humanos y que por tanto hemos firmado como país, al igual que el resto de la comunidad internacional, no se transforman realmente en garantías para la población. Lo que hace Podemos con esta primera ley que presentamos en registro de las Cortes el mismo día en que se constituyó el Parlamento, ¿recordáis? El día en donde se habló tanto de si Descansa llevaba a su niño a las reuniones, como ahí tenemos uno afortunadamente, o si yo llevaba bufanda de colores, o Alberto tenía rastas, bueno, todo esto que fue tan polémica, bueno, pues a la salida mismo ya recogimos todas las firmas de los diputados y se presentó como proyecto de ley. En definitiva, para que os hagáis idea, la intención era, además de manera emblemática, en ese primer día, transformar o proponer a través de ese proyecto de ley que se transforme lo que es, digamos, una declaración en una obligación y en un derecho en la que podamos reclamar. Hay como tres grandes apartados y un énfasis muy especial. Un apartado sobre salud, otro apartado sobre vivienda, otro apartado sobre energía y un énfasis especial
y muy bien desarrollado, que es todo el tratamiento de estos derechos en el caso de mujeres maltratadas. ¿Okay? En el caso de... una cosa que os animo ya adelante, por si me olvida luego decirlo, es que esta ley, lo decía otro día no sé quién y es verdad, tiene razón, es una ley que está redactada de manera que se entiende muy bien. No es una ley farragosa o difícil, con palabras técnicas difíciles. Cualquiera que la lea, la entiende bien. Entonces yo animaros a que la recoja, bueno, la tenéis por ahí, ¿no? Pues que se lea y se vea, porque ojalá que todas las leyes fueran así de entendibles, porque ya sabemos siempre se defiende lo que se quiere y se quiere lo que se conoce y se entiende. Si no, pues es muy difícil defender las cosas. Ahora, puedes defender porque han dicho que son buenas, pero no sabes muy bien lo que significa. Bien, y otro tema muy importante que no se me olvide. Es una ley que tiene coste cero para las arcas del Estado. Es decir, no se podría alegar, no se puede aprobar porque ya tenemos unos presupuestos aprobados durante la anterior legislatura, que ya nos adelantaron los presupuestos de la siguiente, y habría que rehacer presupuestos. Luego no es una ley que vaya a introducir elementos de coste para el Estado, no podría ser aceptada en estos momentos. Bueno, pues esta ley es de coste cero para el Estado. Luego, por tanto, es un problema simplemente de entenderla, de quererla y de voluntad política. En la cuestión de la salud es muy sencilla, porque lo que se hace es simplemente deshacer, digamos, las restricciones que el Partido Popular, estando en mayoría absoluta, impuso sobre dos cuestiones. La cuestión del copago sanitario, es decir, como mejor a veces como se dice, el repago, ya tenemos pagado a través de los impuestos, pues el repago de los medicamentos y la accesibilidad universal a los servicios de salud, ¿no? El que tenga todo el mundo que esté en este país acceso a esos servicios públicos de salud como era antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso obviamente es una decisión política y no es más que retirar o derogar la parte o los decretos que en su momento restringieron en la accesibilidad pública a la salud o impusieron el copago, el repago de los medicamentos. Respecto a la vivienda, la cuestión es, en definitiva, el objetivo es blindar el derecho a la vivienda para las familias que están en situación de pobreza, de vulnerabilidad. Es decir, pasaría a ser ilegal sacar a una familia de su casa sin haber una alternativa habitacional en caso de que ese desahucio se esté produciendo sobre familias empobrecidas, pobres, vulnerables. Es decir, que no pagan no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Entonces, en ese caso, la ley lo que precisa, desarrollando también los perfiles concretos de hasta dónde llega ese derecho y hasta dónde no, lo que hace es, en definitiva, dejar fuera de la ley los desahucios sin alternativa habitacional. Claro, eso lo que significa para esas familias que están en situación de pobreza, que no pueden pagar y que se ven sometidas a un proceso de desahucio, es que, como mínimo antes de que, o sea, el banco no te puede desahuciar, usted está en pobreza, usted tiene que avisar, tiene que decírselo al servicio social, los servicios sociales del ayuntamiento, y el desahucio no se puede realizar. De manera que antes de que se pudiera ejecutar un desahucio, esa familia tendría que tener una alternativa de a dónde ir. No puede quedar en la calle, ¿vale? ¿Cómo conseguir un parque de viviendas sociales preparadas para dar alternativa habitacional a las personas que en su caso de que progrese el proceso de desahucio, antes de ser desahuciadas, a dónde poder entrar, dónde poder ir, cómo hacerse con ese parque de viviendas? Pues bien, la ley precisa que tendrán que ser lo que se dice los tenedores, ¿cómo le llaman? Grandes tenedores de vivienda que en definitiva son los bancos o las sociedades anejas a los bancos que tienen cientos, miles de pisos, en muchos casos bancos que han sido rescatados con dinero público, es decir, que en el fondo tenemos derecho como sociedad en su conjunto a disponer de esas viviendas para un uso social. Pues bien, tendrán que ser estos bancos los que provean al Estado, a los ayuntamientos, a las instituciones públicas, de
vivienda que esté vacía en estos momentos y que pueda quedar a disposición de estos usos sociales bajo un régimen, en su caso, de alquiler que responda a los mínimos de capacidad de ingresos que pueda tener la familia. Respecto a la energía, tercer capítulo, la cuestión energética pasa de nuevo a tener un enfoque similar al de la vivienda. El asunto es garantizar que todo el mundo, aun los más pobres, van a tener acceso a un mínimo vital de energía, ya sea gas, ya sea electricidad. A este punto se le va a añadir, se está ya en un proceso de autoenmienda, de aprobar las enmiendas que nos están planteando movimientos sociales, también no solo los inputs de vivienda, digamos, de los suministros de energía, sino también de agua potable y saneamiento. Pero bueno, eso luego lo comento un poquitín, no está digamos, en la versión original de anteproyecto que se presentó, pero se va a incluir. Entonces, el asunto es, se crea un mínimo, se garantiza un mínimo vital de energía eléctrica, de gas en su caso, y si hay un impago por situación de pobreza, de nuevo, no puede haber un corte de electricidad si esa familia está declarada en pobreza. Si no lo está, en cualquier caso debe darse el aviso para que los servicios sociales constaten en qué situación está la familia, porque hay gente que por ignorancia, por miedo, por apuro, por falta de información, pues a lo mejor no se ha declarado en pobreza. Entonces, bueno, pues antes de hacer un corte, los servicios sociales del ayuntamiento tienen que comprobar que esa familia puede pagar. Es decir, que si no está pagando es porque no quiere o por lo que sea, ¿no? Pero si es por situación de pobreza, queda inmediatamente bloqueado el corte de luz o de energía o de gas. ¿Cómo se cubriría el coste, por así decir, de esta energía que se suministra pero no se cobra por parte de las empresas? Pues bien, por ley también se constituye un fondo que va a permitir financiar estos costes, que son el chocolate del loro, de verdad. Y quien lo cubre de nuevo son las empresas eléctricas en proporción a sus beneficios. Es decir, no vamos a arruinar a ninguna empresa. Las empresas van a seguir ganando mucho dinero, pero un poquito de lo mucho que ganan, en proporción a lo mucho que gana cada cual, un poquito queda en un fondo que permite resolver este problema de la gente más necesitada. Es decir, no se va a acusar de decir, ustedes van a hundir al sector eléctrico. No se preocupen, ni al sector del gas, van a seguir siendo empresas muy rentables. De hecho, fijaros que las empresas eléctricas españolas, por su muy particular tratamiento ya desde tiempos de Franco, muy amparadas, aunque sean empresas privadas, por el favor de los distintos gobiernos, cuidado, ahí para vergüenza también de la izquierda, también cuando el Partido Socialista está gobernando se han producido estas situaciones de favor que no tienen sentido, ¿no?, estas empresas. De manera que hoy las grandes eléctricas españolas tienen el doble de beneficios en promedio que sus hermanas europeas. No, por eso es tan rentable y han venido inversiones italianas, alemanas, a intentarse hacer con parte de estas empresas, porque es más rentable suministrar electricidad en España que producir electricidad en Francia. El doble de rentable. O sea que ahí estamos, ¿no? Bien, pues de nuevo en ese sentido no hay coste para el Estado, sino que se va a cubrir esta emergencia social de pobreza energética con los sobrebeneficios, por así decir, con una partecita de los beneficios de las grandes compañías, y en proporción a esa, de manera que si hay una empresa pequeña que tiene unos beneficios en cuarta parte, pues aportarán la cuarta parte, en proporción a sus beneficios. Por último, nada, deciros que luego aparece todo un bloque de especificidades muy concretas para que estas cuestiones, la vivienda, la garantía mínima de energía y la sanidad están especialmente consideradas y en prioridad para mujeres maltratadas. Entonces se desarrollan toda una serie de puntos especificando qué se entiende por mujer maltratada, aunque la mujer no denuncie, en la medida en que llegue a oídos de los servicios sociales del ayuntamiento que está habiendo maltratos
y los servicios lo certifiquen, ya desde ese momento hay obligación de proteger a la mujer y de darle estos servicios, estas posibilidades mínimas, ¿no? Bueno, eso es en lo fundamental. La ley 25, bien sencilla, bien clara, pero yo creo que difícil de negar. Yo tengo ganas de que empiece ya el proceso legislativo en las Cortes, porque más allá de todas estas discusiones respecto a la investidura, aquí vamos a tener un elemento de referencia. Se pueden tener unas ideas u otras, pero los derechos humanos tenemos que estar todos de acuerdo en cubrirlos. Entonces yo querría ver, y creo que yo lo espero, realmente así lo digo, lo espero, que esta iniciativa de Podemos acabe siendo no de Podemos, sino de la mayoría de los partidos, del Partido Socialista, por supuesto Izquierda Unida, como no, y por qué no también de la derecha. La derecha puede ser de derechas, pero tendría que ser una derecha con un sentido humanitario, debería ser. Yo veo caras de escepticismo, es verdad que no lo han demostrado, cuando han gobernado no lo han hecho, pero ahora les ponemos delante, negro sobre blanco, una obligación moral, humanista, de buen cristiano para quien sea cristiano, como dice el Papa, y para quien no sea cristiano o no sea creyente, pues simplemente de humanismo, de ser humano, ¿no? Por último, nada, reseñaros que lo que os avanzaba en el tema del agua, por prisas en el momento en que se redactó el borrador y luego el proyecto, por lo que nos dijo, bueno, pues el otro día Rafa Mayoral, que lo teníamos, en aquel momento alguien lo dijo, pero no tenemos a nadie, nos lo redacte seguro, hay que tenerlo mañana. Bueno, por prisas se hizo así y se dejó fuera el tema de la emergencia hídrica, de la pobreza hídrica. Es verdad que el agua es mucho más barato y nos da la impresión de que, hombre, de que aún el más pobre va a poder pagar, pero los que ya están en situación muy extrema empiezan también a tener ya, a no pagar y a tener cortes de agua, sobre todo allí donde los servicios de agua se han privatizado, que es en muchos sitios. Y entonces, bueno, pues eso no hay derecho. O sea, y entonces lo mismo, se va a establecer un mínimo de suministro. Naciones Unidas lo tiene declarado específicamente, aparte de esta declaración más amplia del punto 25, luego hay una declaración que se hizo en 2010 en un plenario de Naciones Unidas, lo promovió, lo presentó a votación Bolivia, y no hubo votos en contra, es decir, hubo 20 y tantas abstenciones vergonzosas, afortunadamente no estaba España votó a favor del derecho humano al agua y al saneamiento, pero ahí entre los 20 y tantos países que sospechosamente se abstuvieron, pues estaba buena parte de los más poderosos de la Tierra. Pero bueno, ese proceso va adelante, está la declaración hecha, y por tanto lo que vamos a hacer en breve es incorporar las enmiendas que nos plantean los movimientos sociales. Si os parece, aprovecho muy rápido para explicaros cómo lo vamos a hacer, porque va a ser el ensayo de cómo vamos a procurar hacer los procesos de presentaciones de leyes o de enmiendas. En este caso, como detectamos este problema, pues empezamos con ello rápido. Se habló con la Red de Agua Pública, aquí en Aragón es la RAPA, Red de Agua Pública de Aragón, mañana hemos tenido asamblea, y se les dijo, mirad, nos habéis dicho esto, tenéis razón. Os vamos a convocar a una reunión en la que vamos a discutir esto y más cosas que penséis vosotros desde los movimientos que deberían ser motivo de nuevas leyes o de cambio de las leyes que existan. Y entonces, en efecto, tuvimos una reunión, salieron un montón de ideas, dijimos, vale, ¿cuánto tiempo necesitáis para elaborarlo? Dijeron, pues 3 semanas. En concreto, esas 3 semanas se culminan este sábado. Este sábado hay coordinadora en Madrid de la Red de Agua Pública, con la gente de Andalucía, de Castilla, de los distintos, ellos organizan y ya hemos ido hablando de ideas, pero ellos son los que lo van a hacer. Dentro de otras 2 semanas, 3 casi va a ser, creo que vamos a intentar hacerlo antes de Semana Santa, por ahí va a quedar, o justito después, se convocará ahora sí ya una reunión pública en sede parlamentaria en donde los movimientos sociales van a venir dentro del Parlamento a proponer qué quieren y qué proponen. Nosotros avisaremos a los demás parlamentarios, no solo a los de Podemos, avisaremos a todos los grupos, que vengan todos los que quieran, y escucharemos las propuestas. Podemos, por delante, ya dice que se compromete a desarrollarlas en una estrategia parlamentaria concreta, ya será nuestra obligación hacerlo. Pero eso es lo que vamos a ir haciendo en los distintos frentes. Se inicia también este 1, o sea, el martes, iniciamos el mismo proceso con el resto de colectivos del agua.
con ecologistas, con Coagred, con la gente que está preocupándose en temas de planificación, gestión de agua, de grandes presas, de trasvases, todo este tipo de cuestiones, planes hidrológicos, y vamos a hacer lo mismo. Iniciamos una sesión de trabajo para ver qué cuestiones habrá que cambiar, qué propuestas hay que preparar. Daremos un mes para que los colectivos sociales lo debatan en la base, lo discutan, lo preparen, y haremos una reunión pública en las Cortes de Madrid en donde los colectivos sociales entrarán al Parlamento para decir qué quieren. Y nosotros al menos invitaremos a los demás parlamentarios y cada cual dirá, cada palo aguanta su vela. Podemos asumirá desarrollar esas reivindicaciones, hombre, salvo que nos pidan una locura. Pero yo creo que los movimientos sociales es gente ya muy madura, generosa, que lleva mucho tiempo peleando y que lleva ya propuestas e ideas muy maduras, técnicamente buenas, ¿no? Pues nosotros las transformaremos o intentaremos transformarlas en proyectos de ley y en propuestas que esperemos sean aprobadas, dependerá de las coyunturas y de las mayorías, pero lo intentaremos. Bueno, pues nada más. Bueno, pues me ha dado la entradilla perfecta. Yo en realidad lo que voy a explicar es cómo hemos hecho nosotros y nosotras, los parlamentarios de Podemos Aragón, aquí en las Cortes, la adaptación a la realidad aragonesa y a la situación aragonesa precisamente de la Ley 25. Y digo adaptación porque, a pesar de que nosotros entramos antes en las Cortes, como sabéis, nosotros llevamos trabajando en esto desde mayo, y a pesar de que no lo hemos hecho no hemos presentado una única ley, por lo que optamos fue por presentar diferentes alternativas, diferentes iniciativas legislativas que ahora os contaré, que vendrían a ser el total de la Ley 25 a nivel estatal, siempre, claro, adaptado a las competencias que tenemos en la comunidad autónoma aragonesa, que no son las mismas que se tienen a nivel estatal. Como sabéis, empezamos a trabajar un poco antes, empezamos a trabajar en el mes de mayo, y por hacer un pequeño resumen para que entendamos cómo trabajamos en las Cortes de Aragón, sabéis que está compuesto por comisiones temáticas, la Comisión de Sanidad, la Comisión de Educación, la Comisión de Ciudadanía y Servicios Sociales, de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, y luego el Pleno. Y como no somos gobierno, sino que somos oposición, y eso es algo que hay que entender de cara a la diferente vinculación de las iniciativas que hemos planteado, hemos trabajado siempre con dos cosas diferentes. Una cosa que se llaman proposiciones no de ley, que son las iniciativas de impulso al gobierno, son iniciativas que se presentan en las Cortes y que si salen por mayoría se hacen vinculantes para que el gobierno las desarrolle con mayor o menor prontitud. Eso ya depende de la labor de control que hacemos los parlamentarios de las iniciativas que se han aprobado. Cada X tiempo hacemos preguntas al gobierno para ver si las han puesto ya en marcha, si han desarrollado los planes que hemos conseguido aprobar en la Cámara, etc. Y luego, las proposiciones de ley. Una proposición de ley que es exactamente lo mismo que la Ley 25 y son, pues eso, más o menos temáticas. Con respecto, voy a empezar con los mismos temas, sanidad, energía y vivienda. Con respecto a la materia de sanidad en las Cortes, si recordáis, que parece ya la noche de los tiempos, pero fue hace tan solo 6 meses, cuando entramos y el gobierno del Partido Socialista nos planteó que apoyáramos la investidura de Javier Lambán, nosotras dijimos que de acuerdo, pero en base a un decálogo. En ese decálogo, el punto número 7 era el punto relativo a sanidad y venía a recoger exactamente lo mismo que recoge la Ley 25, y era devolver la universalidad del derecho humano, del derecho básico a la sanidad pública, gratuita y universal. ¿Por qué universalidad? Porque aquí en Aragón, en aplicación del Real Decreto que se había aprobado por parte del Gobierno del Partido Popular, también se había retirado la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas inmigrantes sin papeles. Entendiendo como entendemos, como seguro que entendéis todas y todos, que la sanidad es una cuestión de justicia básica, es algo imperdonable y bajo ningún concepto admisible que por el hecho de no tener los papeles en regla como si fuésemos un coche, no vayamos a tener derecho a la sanidad. Y por tanto, uno de los puntos que pusimos antes de dar el apoyo a la investidura era la devolución de la tarjeta sanitaria. Sabéis
una de las cosas que sí que hemos comentado y que seguimos comentando es que en realidad el cumplimiento de los puntos del decálogo por parte del gobierno del Partido Socialista ha sido bastante desigual. Lamentablemente ha habido alguna cosa que sí que se ha cumplido y la gran mayor parte de ellas no se ha cumplido. Esto es el resultado del informe que realizó, no sé si recordáis, el llamado Observatorio Ciudadano, que era un ente de gente independiente nombrada por consenso por ambos partidos, que evaluaba en el plazo de, quiero recordar que fueron 3 meses desde la investidura, si el gobierno del Partido Socialista cumplía con las medidas del decálogo. La mayor parte de ellas quedaban incumplidas o cumplidas parcialmente. Ahora han ido cumpliendo alguna, pero fuera de plazo, porque les pusimos plazo. La mayor parte de ellas eran entre 1 y 3 meses, pero en concreto esta, la devolución de la tarjeta sanitaria, sí que fue una de las que cumplió en el plazo previsto. 2 de las cuestiones más de sanidad que hemos aprobado aquí en las Cortes de Aragón y que hemos conseguido sacar adelante, que están vinculadas con la Ley 25. Hablamos del farmatazo, ¿no? El poder que tienen las empresas farmacéuticas sobre aquellos medicamentos que resultan especialmente caros y que no quedan cubiertos por la sanidad pública. Conseguimos introducir dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma, que como sabéis apoyamos, luego si hay preguntas sobre eso, para no entrar ahora en concreto en los presupuestos, en la parte de tertulia lo comentamos. Que salieron adelante, 2 de las enmiendas eran por valor de casi 1 millón de euros para los pacientes de Duchenne, que es una de las enfermedades raras cuya medicación cuesta una absoluta pasta. A mí cuando me lo dijeron me quedé verdaderamente alucinada. Y para los pacientes de hepatitis C, para asegurar que esos grupos de personas que tienen una enfermedad rara y que por tanto no quedan cubiertos por la seguridad social tenían partida presupuestaria suficiente para poder tener acceso a su medicación. Y luego otra de las líneas que mantenemos dentro del trabajo en Cortes es intentar el fin de los copagos. El fin de los copagos, que es un trabajo a medio plazo, porque como sabéis el problema que tenemos, más que con el copago, con la derivación a sanidad privada y servicios sociales prestados por entidades concertadas o privadas. El tema del copago lo ha comentado Pedro porque es de legislación estatal, pero una de las líneas de trabajo general es, y por eso lo trabajamos en los presupuestos, intentar que la mayor parte de los servicios que pudieran prestarse por la sanidad pública y por los servicios sociales públicos se prestaran efectivamente por sanidad y servicios sociales públicos en vez de derivarlos a mutuas privadas, porque al final acaban siendo caldo de clientelismo. Eso, como digo, es un trabajo a medio plazo, porque en el momento, si tú coges y quitas todos los conciertos, hay gente que se queda sin recibir esa prestación de servicios, porque lamentablemente el trabajo que se ha mantenido, por tanto por este gobierno como por los anteriores, es utilizar la sanidad privada como fuente de desahogo de las listas de espera, y lo que creemos es que hay que aprobar, y eso se ha conseguido, se está en ello, un plan que verdaderamente funcione para aliviar las listas de espera en vez de continuar derivándolo a la sanidad privada y dando de comer a las grandes empresas y a las grandes multas. Con el tema de energía, hay una parte que es de competencia estatal, que comentaba Pedro, como es la aprobación de ese fondo de devolución por parte de las entidades, de las grandes eléctricas, del dinero que se les regaló, ya lo explico por qué digo regaló, en el año 2007, que fue nada menos que 3.000 millones de euros. Y cuando digo regaló es que, explicado de forma muy sencilla para no alargarme demasiado, el gobierno de España predijo, con el cambio, con la privatización de la energía, predijo que era bastante probable que las eléctricas perdieran dinero. Con eso de la privatización, de la salida a bolsa por decirlo de alguna manera, ¿no? del precio de la energía y demás, podía ser que las grandes eléctricas perdieran dinero. Entonces, para evitar que perdieran dinero, se les rescató de forma preventiva, por cuantía, como digo, de esos 3.000 millones de euros. ¿Qué resultó al final? Que no perdieron dinero. No solo no perdieron dinero, sino que además, por ejemplo, Endesa sigue teniendo unos beneficios anuales de 3.500 millones de euros cada año. Cada año. Ese rescate preventivo por valor de 3.000 millones
que la Comunidad Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dijo que era ilegal y que tenían que devolver, no se ha devuelto todavía. Y no solo no se ha devuelto, sino que además el gobierno anterior, esperamos que este gobierno sea un cambio de signo y no esto que nos están intentando vender, obligue a que devuelva el dinero. En las Cortes de Aragón se aprobó instar al gobierno de España a que instara a las eléctricas, que es lo único que podemos hacer, a devolver el dinero, y eso se ha recogido por parte de los compañeros de estatal en la Ley 25, esa devolución de los créditos. ¿Por qué hablamos de la devolución de los créditos? ¿Dónde recae la importancia de la devolución de estos créditos, estos CTCS, que se llaman así en siglas? Pues porque con ese dinero lo que queremos hacer, esos 3.000 millones, lo que queremos hacer es crear un fondo para pagar la factura eléctrica, la factura de suministros energéticos, subvencionar a las familias que no pueden pagar la factura. Aquí, en concreto, presentamos a finales del mes de noviembre la proposición de ley de bono social, que está ahora en tramitación. Ahora el resto de partidos están precisamente en la fase en la que nos presentan las enmiendas y nosotros tenemos que decidir si las aceptamos o no las aceptamos. Y con esas enmiendas que hayan quedado aceptadas irá a votación al final en el Pleno de las Cortes de Aragón. Veremos si se mojan los partidos y deciden aprobar esta ley o no. Esta ley que lo que hace es algo tan sencillo y tan de sentido común como prohibir el corte de los suministros energéticos, agua, luz, electricidad, bueno, sí, gas, electricidad, para todas aquellas personas, todas aquellas familias que sean declaradas en situación de lo que hemos denominado hogar vulnerable. El tema del bono social igual os suena un poco, tanto si habéis visto un programa de Salvados de Jordi Évole de hace unos meses, como porque el gobierno del Partido Popular aprobó una cosa a la que denominó bono social. Una cosa que decía que servía para que las familias más necesitadas no tuvieran cortes de suministro, pero que si por alguna casualidad habéis tenido curiosidad y os lo habéis leído o simplemente habéis escuchado hablar de ello, en realidad no servía para eso. Los requisitos para ser beneficiados del bono social no tenían nada que ver con la renta, no atendían al nivel de ingresos de la unidad familiar, sino que tenían cosas como ser pensionista, que está muy bien, ¿no? Pero claro, hay pensionistas, ya sabéis, que la pensión máxima es de 2.593 euros al mes, con lo cual no atiende a situaciones de justicia, sino a situaciones personales que no tienen nada que ver con el nivel de ingresos. No es lo mismo aquella persona pensionista que cobra las pensiones mínimas, que son irrisorias, de 350 euros al mes, 400 euros al mes, que la persona que está cobrando su jubilación máxima de 2.590 euros al mes. Bueno, pues resulta que con la ley del Partido Popular, la pensionista de 2.590 euros al mes podría tener derecho a este bono social del Partido Popular. O situaciones que tampoco atienden al nivel de ingresos, como digo, porque preveían, hablaban de los kilovatios, la potencia energética que tenemos contratada en casa. Y hablaba de la potencia mínima de 3 kilovatios, creo recordar, ¿no? ¿Qué ocurre? En las segundas viviendas, la gente que tiene una segunda vivienda, la vivienda de la montaña, la vivienda del Pirineo, ¿no? que tú te has trabajado y que has adquirido, que está muy bien que tengas, hay mucha gente que tiene contratada esa potencia mínima. ¿Qué ocurría? Pues que los estudios demostraban que esta ley de bono social del Partido Popular servía para pagar la factura energética de las segundas viviendas, con lo cual tampoco servía para lo que verdaderamente era el espíritu de la norma, que era precisamente ayudar a las familias más necesitadas. Por eso nosotros hablamos de la declaración de hogar vulnerable como vinculada única y exclusivamente al nivel de ingresos, ¿vale? En función del IPREM, y ahora por el a un informe de servicios sociales. Porque otro de los problemas que tenemos en la sociedad actual es que, llegado a un nivel de exclusión, la única vía que se deja es la economía sumergida. Y llegado a un nivel de exclusión, el que tú le pidas a una persona o a una familia que está completamente fuera de lo que es la normalidad social, que aporte determinado tipo de papeles para que los servicios sociales lo declaren como hogar vulnerable, es algo que demuestra que no tienes contacto con la realidad. Entonces decimos que el simple hecho de que los servicios sociales de base, que es la gente que verdaderamente conoce a la gente del barrio,
haga un informe como diciendo que esta familia está en riesgo de exclusión porque conocen la situación de la familia, los servicios sociales municipales, y por tanto tienen que ser beneficiarios de este bono social, debería ser suficiente para acceder a esta prestación. Una prestación que se modula en función del nivel de renta, no es lo mismo la familia de 2 miembros que gana 600 euros al mes que la familia de 4 miembros que tiene 600 euros al mes, ¿vale? Y que va de un porcentaje de la factura, se subvencionaría un porcentaje de la factura a la totalidad de la factura energética. Y en cualquier caso queda terminantemente prohibido el corte del suministro eléctrico energético, completamente prohibido, poniendo multas a aquellas empresas que corten el suministro. El procedimiento sería de la siguiente manera: la empresa va a cortar el suministro porque hay una familia que no me paga. Antes de cortarlo tengo que avisar a los servicios sociales de base. Los servicios sociales de base me dicen no, esta familia tiene la declaración de hogar vulnerable, con lo cual no se puede cortar. En función de eso vemos si hay que pagar parte de la factura o usted eléctrica se tiene que hacer cargo de la factura, porque es que la situación de esta familia es la que es, y usted además ha beneficiado de esos 3.000 millones de euros del año 2007 en adelante. Esto además, y en caso de que no esté clasificada como hogar vulnerable, yo, servicios sociales, le comunico a la familia: oiga, ¿usted quiere clasificarse como hogar vulnerable? Y si quiere, iniciamos todo el procedimiento para llegar al mismo punto que he comentado antes. En cualquier caso, la prohibición del corte energético. Esto además tiene otra importancia que a mí me gusta resaltar, y es que actualmente estas historias del corte de suministro, igual habéis oído que el Partido Socialista hace un mes firmó un convenio con Endesa, que además salió en toda la prensa, ¿no? El convenio con Endesa que prohibía el corte de suministro. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo, en eso comentaba Pedro al inicio de la intervención, no es lo mismo un convenio que una ley. No es lo mismo que un derecho esté reconocido en una norma, que es la de las máximas de nuestro ordenamiento jurídico, que para eso nos hemos dotado de ellas, que sea una ley, a que sea un convenio que hay que renovar cada año, y que por lo tanto depende de la voluntad del gobierno de ese momento renovarlo. Lo mismo ocurre en los ayuntamientos. Ahora mismo los ayuntamientos tienen firmados convenios pues para pagar el agua, que sí que es de competencia municipal, para pagar las facturas eléctricas, pero ya depende del ayuntamiento de la localidad en la que tú residas, con lo cual no tienen los mismos derechos los vecinos de una gran capital como puede ser Zaragoza, que además tiene mayor capacidad de presión con las empresas privadas, que los vecinos de un municipio más pequeño como es Alagón. No quiero hablar ya de los pequeños municipios, ¿no?, de 20, 30 personas que tenemos en la geografía aragonesa, que además es muy caprichosa y muy diferente, con lo cual una norma de rango autonómico sirve para homogeneizar, para igualar los derechos y la situación de toda la gente del territorio, y que no dependa de la voluntad de los gobiernos y de la localidad en la que vives. Y ya por último, el último bloque, el bloque de vivienda. Bueno, aquí también teníamos puntos en el decálogo, pero el gobierno, digamos que los está cumpliendo casi a regañadientes. Cuando digo a regañadientes, que una de las cuestiones que traíamos era que no se firmaran, que no se hiciera negocio, ¿no?, que no se tuviera cuentas bancarias, que dan un montón de intereses millonarios a los bancos con aquellos bancos que desahucian. Eso de momento solamente han conseguido un pacto verbal, pero no lo tenemos por escrito, pero bueno, poco a poco se van haciendo algunos avances, como cuáles. Una de las cosas esenciales que nosotros manteníamos es la necesidad de que exista un registro de vivienda vacía. Porque precisamente para lo mismo de lo que hablaba Pedro, para saber, el otro día nos decía la directora general de vivienda, creo que hablaba de 5.000 solicitudes, unas 5.300 solicitudes en Aragón de vivienda de alquiler social. Solamente hay ahora mismo 17 viviendas disponibles en todo Aragón para esas 5.000 y pico solicitudes. Con la paradoja de que el 13% de las viviendas de Aragón están vacías, según el Instituto Nacional de Estadística, unas 100.000 viviendas vacías. Viviendas vacías que en su mayor parte, en su práctica totalidad, están en manos de entidades bancarias o de inmobiliarias que son de las entidades bancarias, ¿no?, de esos fondos buitre, Altamira y tal, ¿no?, que dependen de los bancos, y que además han llegado allí
porque provienen de los procesos de desahucio. Y nosotros, en el grupo parlamentario de Podemos en las Cortes y también en el grupo estatal, entendemos que a lo que no hay derecho es que mientras tengamos gente que sigue siendo desahuciada, a pesar de que nos hayamos encontrado este mismo pleno anterior, con una de las diputadas del Partido Popular aquí en las Cortes de Aragón tuvo la falta de decencia y la desfachatez de decir que en España ya no se desahucia por una ley del Partido Popular, ¿no? Lo que no hay es derecho a que mientras se sigue desahuciando haya 100.000 viviendas vacías en Aragón. Los datos, además, pues si queda alguna duda, ¿no? Los datos son verdaderamente alarmantes. Tenemos un 10,15% más de desahucios en el año anterior. Han aumentado además los desahucios por hipoteca. En Huesca y en Teruel tenemos casi el doble de desahucios que el año pasado. Tenemos un 33% de familias con problemas para llegar a final de mes, un 20,2% de la población aragonesa en riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, el registro de vivienda vacía serviría para crear esa bolsa de vivienda vacía y para tomar otro tipo de medidas que estamos estudiando, como podría ser, por ejemplo, la creación del impuesto de vivienda vacía. Creación del impuesto de vivienda vacía que en cualquier caso no sería para las viviendas vacías que tenemos las personas físicas, ¿no? Pues yo tengo una casa que heredé de mis abuelos en el pueblo y que la tengo vacía y voy a pagar impuestos por ello, hombre, pues eso igual no. Pero es que el grueso de la vivienda vacía, como digo, no está en manos de los particulares, no es la vivienda del pueblo, no es la casa de la playa, es la casa de las inmobiliarias que le han quitado el procedimiento de desahucio y que resulta que hay 100.000 viviendas, ¿no? El gobierno del Partido Socialista ha traído ahora, el Partido Socialista de Chunta Aragonesista, digo lo de Chunta Aragonesista porque precisamente vivienda depende de Chunta Aragonesista, ¿vale? Ha traído el decreto ley de vivienda, que estamos ahora en fase de enmiendas. Estas enmiendas se están haciendo de forma muy parecida a como os comentaba Pedro anteriormente, que es con las entidades sociales y con los movimientos sociales. Les mandamos el decreto ley de vivienda a estos desahucios, a la plataforma de afectados por la hipoteca, Ayuntamiento de Zaragoza. Además, hemos recogido las enmiendas que nos han mandado y estamos viendo cómo las podemos adaptar para que persigan esa finalidad. ¿Por qué? Porque el problema del decreto ley de vivienda es que solamente paraliza los desahucios de hipoteca, pero no los desahucios de alquiler, y habla siempre de la alternativa habitacional. El problema con la alternativa habitacional es que si a mí el banco me va a desahuciar y el gobierno me da esa alternativa habitacional, se pierde fuerza negociadora con el banco para conseguir la dación en pago. Porque el banco ya no tiene nada por lo que darte la dación en pago si tú ya te has ido de tu casa. Entonces estamos viendo cómo conseguimos engranar, ¿no? Engrasar todo eso para que verdaderamente la ley funcione. Y ya por último, para terminar, que si no me alargo demasiado, otro de los últimos puntos en materia de vivienda es lo que hemos denominado el plan de rehabilitación energética de viviendas. Que así de primeras puedes decir, ostras, teniendo en cuenta que hay gente que no tiene ni vivienda, ¿merece la pena meterse con un plan de rehabilitación energética? Pues creemos que sí. Porque la vivienda no tiene que ser solamente 4 paredes y un techo bajo los que vivir, sino que hay que vivir con unas condiciones dignas, unas condiciones de habitabilidad, y a todo el mundo le gusta que su casa no esté a 15 grados, ¿no? Sobre todo en días como estos. Y los datos vuelven a ser otra vez alarmantes. Y con eso los últimos datos oficiales, que son del año 2013, y sabéis que la situación económica iba peor, hablan de que en Aragón había 8.000 hogares, casi 8.000 hogares que se encontraban en situación de vulnerabilidad energética, que no pueden pagar la factura o bien que no tienen siquiera estufas o calefacción en casa. Entonces, dentro de esa consecución de la dignidad a la que todos tenemos derecho por el simple hecho de haber nacido, ¿no? Está este plan de rehabilitación energética que hemos conseguido aprobar y que hemos conseguido meter en los presupuestos, porque ese 11% de la población aragonesa no puede mantener su casa a temperatura, porque ha habido 9.000 en Zaragoza, solo 9.000 peticiones de ayuda de urgente necesidad por temas de temperatura, porque hay 6.000 viviendas que no tienen siquiera calefacción y porque hay 50.000 personas que en este periodo de crisis se quedaron sin trabajo en el sector de la construcción. Entonces hemos dicho, hombre, aunque suene un poco a lo del plan de Zapatero, que luego si queréis debatimos sobre eso, que normalmente la gente me lo pregunta, ¿no? Pero tenemos 50.000 personas que se han quedado sin trabajo en el sector de la construcción, personas que están cualificadas para realizar este tipo de trabajos. Y tenemos
familias que no pueden poner la calefacción o que no tienen siquiera calefacción o que tienen una vivienda deficiente energéticamente y por tanto pagan mucho más de lo que deberían pagar. Si elaboramos un sistema de préstamos, no de subvenciones, sino de préstamos, en el cual el Gobierno de Aragón presta el dinero a la familia o a la comunidad de propietarios para realizar la obra, tenemos generación de empleo y tenemos mejora de la calidad de vida de las familias. Tenemos las dos cosas. ¿Y por qué digo préstamos y no subvenciones? Porque el sistema de subvenciones, que creemos que hay que complementar con los préstamos, es deficiente. Porque el problema de la subvención es que la subvención o te viene cuando tú ya has puesto la pasta, es decir, yo primero adelanto el dinero y luego me reembolsan parte, o bien solamente me dan un porcentaje. Con lo cual, estas obras que son de una cuantía tan importante, lo que nos están diciendo las asociaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones de vecinos es que en realidad no sirven, porque la familia no puede adelantar el dinero, porque si tú no puedes pagar la calefacción o tienes una vivienda deficiente energéticamente, ponte tú a pagar 20.000 euros para que te pongan calefacción central o para que... es una barbaridad. Entonces lo lógico es que a través de un instituto de crédito, de un instituto que canalice directamente los créditos ICO, se preste ese dinero a las familias o a las comunidades de propietarios, que luego se vaya devolviendo paulatinamente, y así se genere empleo y se mejore la calidad de vida. Y yo creo que para no alargarme más, podemos dejar aquí la explicación y si hay algún tipo de pregunta o lo que sea, pues debatimos y preguntamos. Gracias. A ver, esta pregunta es más que nada, bueno, para los dos, pero supongo que Pedro tendrá alguna experiencia, habrá visto alguna vez algo de lo que le voy a comentar. El mes pasado estuve en un país europeo, en teoría es un país pobre, de hecho en renta per cápita es 6 veces más pobre que nosotros. Hay hogares con 100 euros, con pensiones de 100 euros al cambio. Y entonces le voy a comentar una cosa a ver qué le parece. Ya que aquí se hacen grandes depuradoras, grandes estaciones, grandes obras públicas, ¿no sería posible una cosa que allí vi y me gustó mucho? Allí, a pesar de ser muy pobres, ninguna familia pasa frío en invierno. Tienen la calefacción centralizada, es decir, la calefacción es estatal. Tienen por barrios, tienen como si dijésemos centrales, las cuales reparten a todos los barrios y encienden, apagan a criterio de los grados tal. ¿No sería posible, o es una locura lo que estoy planteando, no sería posible esto en España, en Aragón, en Zaragoza, en los municipios? ¿No sería posible algo parecido a esto? Te puedo hacer una pequeña contestación técnica, porque soy del sector. Y en España, supongo que ese país es más frío que este. Sí. Posible, lo que tú dices es totalmente posible. El ingeniero del tema no tiene ningún problema. Pero en España los datos no son como ahí. Quiero decir, no hace falta una infraestructura tan potente a priori como en ese país. Porque claro, hay muchos días este invierno, por ejemplo, hasta hace muy poquito... Ay, perdón. Este invierno hasta ahora no ha sido casi necesaria. Quiero decir que si la casa está mínimamente aislada, con un poquitín de calor está perfecta. Entonces, bueno, solo es mi paréntesis, porque supongo que te refieres a un país frío. En un país frío eso es altamente rentable, no muy rentable, es mucho más rentable, porque sale más barato en calorías y en tecnicismos. En España quizá un ingeniero te daría un desglose, pero no es lo mismo. Y tenemos verano, o sea, inviernos que no son verano, pero bueno. ¿Verdad? No tengo una experiencia específica. Yo creo que lo que has dicho tiene un perfil de razonabilidad. Yo sé que ese tipo de cuestiones también en determinados sitios más fríos, con más o menos dinero, pues es también una tradición que ha llevado a tener infraestructuras, igual que aquí tienes, qué sé yo, está clarísimo que tenemos toda la red de agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no?
y bueno, y la tenemos como una estructura ya hecha de la sociedad, pues hay sitios en donde también esa estructura de calefacción, incluso de calefacción de las calles para el tema del hielo, ¿no? Para que en las calles más transitadas pues no se forme hielo y la gente no se caiga, no se resbale, pero claro, son también climas más fríos y en donde también la estructura de la ciudad se ha generado con esa idea de servicio público articulado también, las tripas de la ciudad están preparadas, ¿no? Aquí levantar la ciudad y hacer todo, en nueva urbanización probablemente se pueda pensar en cosas de ese tipo, a lo mejor, como se piensa también en tener techos solares por sistema, por ejemplo, ¿no? Tener una norma que haga que el techo solar permita tener parte de la energía del edificio ya a través de la energía solar, en fin, yo no lo descarto para nada. Me parece probablemente más difícil entrar a rehacer la estructura de la ciudad en su conjunto con una red de calefacción centralizada, sus centros y demás, porque tendría bastante coste, no lo sé. Y por otro lado, ya tienes gran parte de la organización de calefacción organizada de otra manera. Quiero decir que ahí yo vería problemas, no me parece bien la idea y las referencias que hay en ese sentido, porque en efecto al final, como se ha explicado también antes, pues llega un momento en que el disponer de calor para no pasar frío en la casa es una necesidad básica, no es ningún lujo, ¿no? Entonces allí donde hace frío sistemáticamente, garantizarlo con un sistema de ese tipo me parece bien, y aquí me parece probablemente interesante, pero en todo caso para nueva vivienda o para nuevas estructuras urbanas, pero muy difícil de rehacer todo el tejido urbano para meter el asunto para todo el mundo, creo yo. Y es que la temperatura, que es lo que hay que tener en cuenta, varía mucho. Simplemente de las tierras frías de Teruel hacia Zaragoza hay una diferencia tremenda en mínimos. Ahí enciende, hay un umbral de grados que si no me equivoco son 12. No, para que encienda el sistema, sí. Cuando baja de 12 la temperatura exterior enciende todo el sistema y ahí es muy chocante que la gente que pasa hambre mucho más que aquí, hay mucha más pobreza que aquí, pero llama la atención que entres en la casa que entres, en todas está bien, en todas hace calor, o sea Yo creo que siendo interesante la idea y eso, teniendo sentido, igual plantearse algo similar a través de energías renovables para las viviendas de nueva construcción o bien a través de la rehabilitación de viviendas con las que ya existen, conseguiríamos algo parecido si habláramos de empresas públicas de suministro energético. El problema es que hemos llegado a un punto, ¿no? de interés de las empresas privadas de consecución de beneficios, se ha ido privatizando todo lo que antes eran empresas públicas, que son las que se supone que tienen que velar por que sirven a los intereses generales de la ciudadanía, ¿no? Porque para eso son del Estado, y conseguiríamos algo parecido si las empresas que suministraran o la empresa mayoritaria que suministrara fuera una empresa pública, la que no te fuera a cortar el suministro energético por no poder pagar, porque precisamente esa es la finalidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que era culpa mía de aquí. Sí, buenas tardes. Quisiera preguntar sobre la ley que ha explicado de emergencia social, ¿en qué término quedaría la autonomía de la persona y dependencia? No la he escuchado. No se considera una emergencia, un poco los planteamientos a nivel estatal y autonómico no lo habéis nombrado. Y quisiera decir también de las Cortes Aragonesas que el asunto de la vivienda, ¿por qué no hacían una reflexión, o bueno, mirar a la comparativa de lo que se ha hecho en el País Vasco sobre la vivienda de asunto social, donde allí existe una cosa mayor y donde hay una partida presupuestaria para que los privados particulares tienen garantía de que su vivienda sea devuelta? Porque el gran problema de la vivienda, cuando habéis dicho la vivienda, tengo datos de que la comunidad aragonesa es donde el usuario, o sea, el ciudadano, invierte más en vivienda en comparativa con otras comunidades autónomas. Entonces, cuando planteas que son los inmobiliarias, bueno, eso es un criterio, pero también hay mucho criterio donde la vivienda de uso, o sea, el privado invierte en vivienda. Esos son los datos aragoneses. Entonces, había ese segundo comentario,
Y después el asunto referido que me has dicho sobre la emergencia social del parado. Eso, quiero decir, dentro de la ley del 25, no sé si es que se queda corta, no sé si es que no lo habéis desarrollado, pero sobre todo esos 3 ejes considero que son vitales. Y luego, por cuarto, volviendo también al asunto de la vivienda, cuando ha comentado respecto a los préstamos ICO o no ICO, también sugeriría que mirases la ley de la vivienda de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, foral Navarra, donde ya ha sido ley, donde hay una partida para la rehabilitación, tanto hay 2 partidas dentro, pero con una supervisión y con una dotación cuando uno va a acometer la obra. Es para rehabilitación de las viviendas y para sobre todo estos sectores de emergencia social. Porque tú, a una familia que está en esa situación, que haga un ICO, no sé. Lo planteáis que es como un poco absurdo, bajo mi punto de vista, que sí, que es realizable, pero donde hay esas familias que están en esa situación, diles que se hagan un ICO. Gracias. ¿Recogemos más preguntas o vamos tomando...? Sí, Sí, buenas tardes. Igual no necesito el micro. La pregunta, bueno, voy a hacer, a lo que yo tengo buena voz, que voy a hacer un par de preguntas, pero que probablemente, igual no la tenéis la respuesta, en ese caso no pasa nada. La primera pregunta es si habéis puesto la ley 25 encima de la mesa de negociación de esta última que ha habido con 4 bandas, con el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, como una de las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántas y cuáles de leyes de este calibre, por decirlo de alguna manera, consideráis que serían suficientes, que se comprometieran las partes para acceder a esta investidura? Es decir, pues bueno, como no estamos hablando de gobierno, pues bueno, la investidura es a cambio de la ley 25 y estas cuantas más, ¿no? Lo digo porque lo único que se trasciende que a la ciudadanía, probablemente por defecto de los medios, es que lo único importante o el problema clave está en el tema del referéndum catalán y no trascienden este tipo de cosas. Insisto, la pregunta es por si tenéis respuesta, si la conocéis, si no, pues no pasa nada. Recogemos más. Guzmán, ¿sí? Sí, pero no me... No, ya lo escondo. Levántate, Guzmán, levántate. Sí. Vale, y luego... Sí, Vale. así te vemos. Bueno, cuando habéis mencionado las políticas de izquierda, tanto Pedro como tú, me he sonrojado un poco cuando habéis mencionado al Partido Socialista. En un principio, pues ahora que estáis vosotros ahí en la batalla, pues veremos a ver si ese partido es de izquierda. Con respecto a la ley 25, tenemos el artículo 128 de la Constitución, tanto que estos días de atrás, los presentes y los que vengan con el referéndum de Cataluña nombrar la Constitución, el artículo 128 dice de que toda la riqueza de un país está supeditada a sus ciudadanos. Está muy bien la ley 25, pero me vuelvo a reiterar, mientras el Partido Socialista no se haga desaparecer en España, como ocurrió en Grecia, pienso que no tenemos nada que hacer con la ley 25, ni con la 16, ni con la 28. Ya solamente eso. Bueno. Sí. Lo único, a ver si voy a ser un poco más corto. Cuando estuviste, Pedro, en la última charla para las elecciones, dijiste que había habido negociaciones para unir los partidos de izquierda. Ahora estás ya en el Congreso de los Diputados y es la dificultad que hay para unirlos. Si antes de las próximas elecciones, a ver si puede haber, si hay negociaciones para unir, si seguís hablando a nivel regional también, porque también sabemos que a nivel local también es muy difícil. Como a nivel de mi casa, es muy difícil unir, que si hay negociaciones o se puede hablar, nada, simplemente con eso. Ahora estamos hablando de la pobreza de Tunisia, que hoy es
está lloviendo, que os mojarais, Más fuerte. ya estáis gobernando. Hablar de la... Perdona, estáis en el meollo del cual cobráis. La pobreza del trabajador, la pobreza del pequeño empresario autónomo, y ya otra cosa que has mencionado tú, Violeta, y me gustaría saber la diferencia que hay, que te mojes y que me digas qué pensáis en relación a las... Las jubilaciones, ya no voy a poner las 2.593 que hay altos, voy a poner 1.800, comparado con una pareja que está cobrando 700 y 600, 1.300, que tiene una hipoteca, que tiene unos críos, esa diferencia con ese jubilado, ¿qué planes tenéis hacia el futuro? Está lloviendo mojado, por favor. A ver, respecto a lo que has planteado al principio, por Galleta, no sé tu nombre, he entendido un poco como un punto de duda de decir, hombre, habéis hablado de grandes tenedores de vivienda, pero hay gente que también a lo mejor pues dedica dinero, invierte un dinero en tener pisos y en hacer su negocio con vivienda. Bueno, yo no soy el que ha redactado la ley se refiere a grandes tenedores de vivienda, en efecto, y no pone en cuestión ni el negocio de los grandes tenedores, ni tampoco la legitimidad, ni menos la legitimidad de quien quiera sus ahorros o lo que tenga dinero, invertirlo pues en tener pisos y alquilarlos o lo que quiera, ¿no? Lo que sí se hace es que sin dejar como ilegítimo ninguna de esas cosas, sí plantear que el gran tenedor de vivienda, el que tiene cientos de pisos y por tanto no es un pequeño inversor, sino que es, bueno, alguien que en gran medida, con toda probabilidad, se ha beneficiado de los rescates financieros, de los rescates financieros de los bancos, es el que tiene la obligación moral, y en este caso tendría la obligación legal, de proveer una parte de sus enormes beneficios para vivienda social. Es un criterio. O sea, también se podría haber ido al que tiene menos vivienda, pero entendemos que eso no sería tampoco, digamos, proporcional, ¿no? Y basta con que el que mucho tiene ceda una pequeña parte para que podamos tener ese parque de vivienda necesaria para necesidades sociales. Ese es el criterio que se ha tomado. No se ha ido a buscar al que tiene 3 viviendas o 3 pisos o 4 y alquila o lo tiene pendiente para que el hijo cuando se case o la hija tengan una vivienda y mientras tanto, ahí no entramos. Nos parece legítimo y creemos que ahí no se trata de buscar vivienda social. Vivienda social hay que buscarla en el que tiene cientos de viviendas haciendo labor especulativa con el tema de la vivienda, que es diferente, ¿no? Ahí hemos centrado eso. Respecto a parados y dependientes, no se centra de una manera específica. Obviamente, parados y dependientes que estén por su situación, el parado pues muy fácilmente estará en situación de pobreza, entrará en la consideración de las cuestiones de la Ley 25, pues no porque esté parado, sino porque estando parado pasa a ser una familia en situación de pobreza. Y respecto a los dependientes, pues hay una ley de dependencia que la ley de emergencia no resuelve todos los problemas del país, no llega a todo. Si hay alguna parte de la emergencia que deba incorporarse, como he dicho antes con lo del agua, pues se incorpora, no hay problema, pero no pretendemos que con la ley de emergencia resolvamos los problemas de todos los sectores sociales. El otro día me decían, oye, ¿y en educación? Bueno, pues no lo toca la ley, pero habrá que tocar educación y habrá que tocar y hablar de la ley de dependencia y habrá que tocar otra serie de cuestiones. La ley esta no pretende resolverlo todo, pero toca lo que toca, ¿no? Respecto a las condiciones que se han mencionado de cara a la investidura, ¿qué condiciones? Mira, con el Partido Socialista hemos tenido un problema, y es que aunque se han hecho todo tipo de florituras de decir si quiere hablar con todo el mundo y queremos hablar con Ciudadanos y queremos hablar con Podemos,
con Podemos no ha habido forma, o sea, con el Partido Socialista no ha habido forma de sentarse a hablar hasta que hubo la reunión muy reciente a 4. Pero no ha habido forma, ¿no? Por cualquier tipo de pretexto ha habido 1000 reuniones con Ciudadanos, pero con Podemos ha habido una y os esperáis. Bueno, pues nos esperamos, ya nos diréis. Nuestra impresión cuando vimos el documento que sacó el Partido Socialista es que cuestiones como la ley, esta ley 25, sería parte de un acuerdo fácil. No hay ningún problema. Y muchas más cosas. Es decir, cuando se empezó a discutir sobre cuestiones sociales, de qué estarían ellos dispuestos a aceptar y qué estamos proponiendo nosotros, veíamos que con gran facilidad se podía arbitrar un amplio nivel de acuerdos. Y por eso salió de esa reunión diciendo, hombre, pues esto suena bien. Podemos hacer un acuerdo sustantivo que permita las bases de un gobierno de coalición. El problema que hay es que eso es lo objetivo de mirar los dos programas. Tú miras el programa del Partido Socialista en las elecciones y el programa de Podemos, los pones juntos y dices, hay un nivel de encuentro importante. Entre otras cosas, el Partido Socialista generó antes de las elecciones un giro, no sé con qué grado de voluntad luego ejecutiva, pero un giro interesante, autocriticando incluso el haber hecho lo el haber derogado el artículo 135 de la Constitución, tal, vale, estupendo. Nos coloca en posibilidad objetiva de acuerdo. Ahora el problema es qué voluntad hay de hacer ese acuerdo. Y lo que se ha demostrado es que mientras en contraste de programas deberíamos de estar celebrando ya la antesala, el otro día, ¿no? Estábamos casi celebrando la antesala del posible acuerdo, donde realmente se estaban produciendo los acuerdos era en el cuarto de al lado, en donde con una diferencia de programas importante, acojonante, sin embargo había una voluntad de ponerse de acuerdo política enorme. Y eso fue lo que pasó. Entonces mi opinión personal es que no es tanto un problema de desacuerdo sobre el papel de lo que podría ser un programa de gobierno en cuestiones socioeconómicas, como una falta absoluta de voluntad. Y una cuestión que no está dicha en los papeles, pero que lo sentimos allí como algo bastante probable, que es un veto desde los altos poderes a que Podemos entre a un gobierno. Un veto, un miedo y un veto de los poderes superiores. De manera que podemos ponernos de acuerdo en un programa para darle la investidura, pero no para entrar al gobierno. Aunque haya acuerdo sustantivo, aparece ahí una restricción potente que no está declarada, pero que es un veto que yo creo que está operando. Respecto a Izquierda Unida y a otros partidos, digamos, con los que tendríamos que, o sea, con los que yo creo que fue doloroso ir separados, ¿no? En las anteriores elecciones, pues yo no sé, estas reuniones han sido fáciles con ellos, ¿no? Es fácil encontrar, mucho más fácil con el Partido Socialista. Entonces yo ya lo dije durante la campaña electoral y, hombre, con mayor razón. Yo creo que si hubiera nuevas elecciones sería más imperdonable para unos y para otros que no fuéramos juntos. Es mi opinión personal. No me atrevo a decir cuál es la opinión de Pablo Iglesias, pero mi opinión personal es que hay razones acrecentadas por nuestra parte, y estoy absolutamente seguro por la suya, para hacer más esfuerzos para que no fracase en la siguiente ocasión, si es que lo hubiera, la posibilidad de ir juntos. Pero no puedo ir más de eso. Por lo demás, en las reuniones el consenso y el acuerdo son fáciles, hay muchísimo acuerdo. Y luego, respecto a mojarnos y tal, lo has dicho, cobramos. Yo me atrevo a decirlo porque me da un poco de vergüenza, porque parece que me he hecho un moco y tal, ¿no? Yo, desde que soy diputado, cobro 1.000 euros menos. Yo, como profesor de universidad, cobraba 2.900 euros. Y ahora, aunque el sueldo de diputado es muchísimo mayor, son 5.000 o no sé cuántos, mucho más, pero Podemos nos restringimos a 3 salarios mínimos, entonces creo que son 1.900, algo así. Suficiente, no me quejo. Estoy a gusto así, gano 1.000 euros menos, no pasa nada. Pero lo digo pues, bueno, porque se sepa también, ¿no? Porque hay veces que dicen, tío, es que no lo decís. Es que encima, y luego encima os dan caña, pues porque el alcalde
se ha descuidado y me han comprado un spray con dinero. Vale, pues lo digo simplemente para que se sepa. Pedro, compráis, al ciudadano le costáis igual que a todos, lo mismo que lo donáis. Lo donamos. Pero al ciudadano le cuesta lo mismo. Bien. Entre otras cosas, porque aunque quisiéramos, no podemos. Se ha intentado, lo hemos propuesto, ahorrar ese dinero. Hemos perdido las votaciones. Bueno, bien, vale, pero entonces nosotros lo donamos y ya está. Es decir, para que se sepa, si alguien quiere ser rico, hacerse rico a través de la política, el camino no es por Podemos. ¿Vale? El Partido Popular. Que se busquen otro camino que Ahí, busquen el Partido en el Popular. Partido Popular no habrá ningún problema, ahí saldrán todos millonarios. Correcto. Es que no ahora en este momento, pero llega el momento. Hay sueldos que cuando andábamos con pesetas, pues concretamente un señor que se nos fue a las Américas, cobraba, era el director de Telefónica España, y cobraba más de 1 millón de pesetas al día, en nómina, sin contar las prebendas, etcétera, etcétera, de los pluses que suponen una nómina de ese valor. Un pequeño plus, imaginaros lo que es. Bueno, ese señor un año le fue muy mal a la Telefónica y tuvo la decencia de bajarse el sueldo a 1 millón justo, cobraba un poco más. Quiere decir que existen sueldos en empresas, unas que han sido nacionales, luego han dejado de ser, y otras que nunca han sido nacionales, que tienen sueldos de ese índole o más. Eso debería de ser, por naturaleza, unas palabras muy duras. O sea, una persona que cobra 1 millón de pesetas diario, que es igual a 6.000 euros al día, ya de por sí es ilegal. Eso no se puede regaltar por ninguna ley que lo sabe. Eso no es normal, o sea, la pregunta no era los sueldos. No, ya que era un comentario solo, ¿no? Entonces, lo que decía era, lo que es que no he entendido bien la pregunta, que qué decíamos que nos mojáramos respecto a los autónomos o... La pobreza de los trabajadores y de la clase media. ¿Los? Trabajadores de clase media. Claro. Vale, contesto. Sí, vamos a ver con ese tema. En relación a otras circunstancias. Porque hay trabajadores que están cobrando 900 euros, tienen hipoteca, tienen tal y que igual, Sí, y en realidad no pueden pagar ni la luz. Claro, Y esos no pueden ponerse como Familia vulnerable. familia vulnerable porque tienen su hipoteca y le embargan la hipoteca. no, pero en el planteamiento legislativo que hacemos, como eso es algo que... Yo creo que hay una diferencia, yo en concreto, que me ha tocado ver en muchas leyes, ¿no? Leyes que en este caso estamos redactando nosotros, pero sobre todo leyes que desde luego no he redactado yo y que no comparto en absoluto. Y una de las cuestiones que yo creo que las diferencia mucho es la gran diferencia con respecto al desconocimiento de la situación real que hay en la calle. Es una cosa bastante espectacular, por eso, entre otras cosas, la ley 25, decía Pedro, es que se entiende muy bien, no solamente es el lenguaje, yo creo que es algo que ya no nos diferencia, y mira que yo sé que hablo a veces un poco enrevesado, pero por de formación profesional, ¿no? Antes de esto era abogada y entonces, bueno, a veces uso palabras raras, digamos. Estoy intentando quitarlo, lo prometo. Pero una de las grandes diferencias es que las leyes redactadas con antelación demuestran tener, pues eso, como lo del bono social, muy poco conocimiento de cuál es la situación de la gente de la calle, de la gente que va a comprar al mercado, de la gente que no tiene, como decía Ana Mato, que su momento favorito del día era cuando veía cómo vestían a sus hijos por las mañanas. No, la gente, pues eso, se trae al día aquí, porque, pues eso. Y por eso la diferencia económica, cuando hablamos de la recepción de las ayudas, no es solamente los ingresos en bruto que tiene el hogar, sino que dependen de los gastos fijos que tienen las familias. Eso es algo que sí que está recogido en las leyes, porque no es lo mismo que tú cobres 900 euros si tienes una hipoteca de 650, que cobres 900 y no tienes ningún tipo de gasto fijo. Pero eso está recogido en las leyes que estamos redactando nosotros, eso está previsto. Y a mí no me importa que haya una persona que cobre menos de 600 euros. Y hoy por hoy, fíjate lo que te digo, desde que haya una persona que cobre 6.000 euros al día, igual no me importa tanto si tenemos un sistema de impuestos que sea verdaderamente progresivo. Que sea verdaderamente progresivo. Que eso es algo... Ahí está. Que eso es algo que... Claro, es que eso es mucho la... Que se nos olvida. Claro. Exacto. Y eso es algo que se
la realidad no se cambia de un día para otro, bueno, pues hay que ir poco a poco haciendo, sobre todo ahora que estamos en las instituciones, ¿no? Que muchas veces llegamos allí y bueno, vamos a cambiarlo todo de un día para otro, es imposible. Ya no solamente por una cuestión de tiempo dentro de las propias instituciones, sino por las competencias, ¿no? Entonces, yo que estoy en las Cortes de Aragón, que muchas veces nos encontramos con que haríamos un montón de cosas que resulta que no podemos porque no son competencias autonómicas, bueno, pues dentro de las competencias autonómicas, ¿no? Y el resto del tajo, pues lo vamos dejando. Pero precisamente con el tema de la dependencia, que comentaba, que era una de las primeras preguntas, eso sí que es competencia autonómica. Eso la ley, sí, hay legislación estatal, pero todo lo que es de dependencia está transferido a la comunidad autónoma. Y una de las leyes que no he mencionado antes, que hemos redactado nosotros y que estamos tramitando ahora en el Parlamento Autonómico, es el procedimiento de emergencia ciudadana, el PEC, el que garantiza esta cuestión, tanto la dependencia, los pagos de dependencia como el ingreso aragonés de inserción. Lo que hemos hecho ha sido priorizar su pago por encima, lo que hemos propuesto hacer, porque lo tienen que aprobar, es priorizar su pago por encima de cualquier otra prestación de carácter social, junto con el ingreso aragonés de inserción, y sobre todo priorizar su pago por encima de cualquier otro gasto superfluo de la administración. Pues, rollos protocolarios, cuestiones de dietas de cargos públicos y cargos políticos de la administración, etc. Eso es lo que está en nuestra mano. No está específicamente recogido en la Ley 25 porque los pagos son de gestión autonómica y entonces lo estamos tramitando aquí en las autonomías. Hablando de que nos fijáramos, ¿no? en la ley vasca. No solamente en la ley vasca nos estamos fijando, lo que pasa es que nosotros no hemos elaborado ley de vivienda, lo que estamos es enmendando la que nos han traído. Pero más que en la ley vasca, que también nos estamos fijando mucho en lo que se ha llamado la ILP catalana. Hay una ley catalana que tienen alguna competencia más que nosotros en Aragón, que nos gusta, yo la verdad es que la estoy trabajando mucho, y tiene una cosa muy buena que estamos intentando implantar aquí, que es un procedimiento especial para intentar paliar el problema del sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento familiar es una de las cosas de las que se habla pocas veces, porque todavía es un concepto que no manejamos muy bien, que es precisamente toda esa deuda que contraímos en la época en la que nos decían que todos éramos clase media y que ya que ibas a pedir ese crédito de 10.000 euros al banco porque no cogías uno de 100.000 y así te comprabas también la casa de la playa y el Toyota, ¿no? Y que ahora la gente se ha encontrado con que no puede devolver el dinero. Esa segunda oportunidad efectiva, esa segunda oportunidad. Como el procedimiento es estatal, el crear un procedimiento rápido para ver si esa deuda se contrajo porque los bancos sabían más que nosotros y en muchas ocasiones nos la dieron sin tener que darla, estamos intentando crear un procedimiento especial autonómico, que es algo que han conseguido hacer los catalanes, porque sabéis que tienen unos tiempos especiales de elecciones y entonces ellos lo llevan trabajando desde hace 4 años, y que estamos intentando traer aquí. Luego, no solo hay que fijarse en la vasca, que tiene razón, sino también en otras leyes, como por ejemplo la catalana. Y con respecto a los créditos ICO, contestando a esa pregunta, lo que hemos planteado no es que las familias pidan un crédito ICO, no. Ahora mismo, no sé si sabéis que las comunidades autónomas se financian a través del Banco de España y de bancos privados que a su vez cogen dinero del Banco Central Europeo, pero sobre todo los bancos privados cogen el dinero del Banco Central Europeo y luego nos lo prestan a las comunidades autónomas, subiendo los tipos de interés en un 6-7%, que es una absoluta vergüenza. Con lo cual, nosotros cuando devolvemos la deuda que tenemos la comunidad autónoma, devolvemos el dinero que nos ha prestado ese banco privado, que es dinero público porque es dinero del Banco Central Europeo, pero además 7 puntos más de los intereses que nos ponen, con lo cual allí hacen un beneficio que no veáis. Lo que planteamos, porque además la legislación allí es un poco perversa, y lo que dice es que las comunidades autónomas directamente no nos podemos financiar de créditos ICO ni de dinero del Banco Central, sino que hay que pasar por las entidades privadas. Pero echa la ley, echa la trampa y sí que
que permite que los organismos autonómicos de crédito se puedan financiar directamente de créditos ICO y de créditos del Banco Central Europeo. Pues nosotros decimos, leche, pues ya está. Creamos un organismo público de crédito de Aragón que pueda acceder a los créditos ICO y al dinero del Banco Central Europeo, que nos ponen un 1% de interés, que es a lo que lo presta el Banco Central y el crédito ICO, y nos saltamos a las entidades privadas. Y no tenemos que pagar ese 7% de interés, ese 6% de interés. Vamos a hacerlo directamente desde la administración pública. Y que sea ese ente de crédito el que preste el dinero a las comunidades de propietarios. En vez de ir al Banco Santander a que te dé un crédito, ve al banco, a la entidad pública de crédito, que te va a salir mucho más rentable y que no va a necesitar hacer negocio porque va a ser pública. Era eso a lo que me refería. Y ya está, hablábamos de lo de los ingresos, que a mí me preocupa más por los ingresos máximos o mínimos. A mí me preocupa más que haya un sistema verdaderamente progresivo de pago de impuestos para poder sostener un sistema que funcione. Igual me da. Oye, ahora como por ejemplo vas a comprar un piso de todos los bancos y vas al notario y te dicen que está libre y sin cargas. Y entonces a los 4 meses te viene un libro y te vienen unas cargas por la agencia tributaria o por un banco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Y es para que lo sepa la gente, porque a veces pues en primer lugar, una de las cuestiones que tenemos problemas con los códigos de malas prácticas, no de buenas prácticas de las entidades privadas, de todas formas, en eso, ¿qué hay que hacer con esa ayuda? Es que no, ya. Al final de hecho, no tiene hipoteca, ¿Perdón? No. ¿Qué es? Con los IBI, que te viene con los IBI y con alguna hipoteca. Que compras un piso y se lo compras a un banco. Que lo compras por mediación de un banco. Y te viene con un IBI y con una hipoteca anterior. Pero porque estaría escrito. Y tú lo has comprado, que te dice tanto el banco como el notario que está libre, que no tiene ninguna carga. Y te viene con una nota simple cuando hace la escritura que está libre de carga. Entonces tú te confías y lo compras. Eso no es posible, compañero. Si, es posible. Yo te digo que no es posible. Si no hay cargas, no hay cargas. Y si hay cargas, hay cargas. O sea, no. Eso le ha pasado a mi hijo. Si tú tienes un documento que dice que no tiene cargas, sería por el valor por el que estaba escriturado anteriormente, anterior al embargo, creo. Si compras por debajo del valor catastral, en todo caso, más que discutirlo ahora aquí, sería cuestión de, como decía Violeta, llevarlo a un abogado y que mire a ver la cuestión y a ver qué irregularidad hay ahí, claro. Que Violeta me lleva a mis casos. Vale. Era para que lo dijeran. Es que yo creo que igual el compañero se refiere a que cuando tú compras un piso por debajo del valor catastral, ¿Y sabéis cómo tengo que hacer el...? Por debajo del valor catastral, eso es una cuestión que puede ocurrir porque los valores catastrales crecieron y ahora hay pisos con valores reales por debajo de los catastrales, Hacienda puede hacer una liquidación adicional de impuestos sobre la parte que se supone que tú has adquirido por debajo del precio. Puede hacer, ¿eh? Pero vamos, eso no es una carga, eso es un riesgo que corres cuando compras un piso a la hora de tributar. Vamos, es una cuestión técnica, que yo no estoy defendiendo aquí. Yo dejaría ese tema y haría otras preguntas, digo, porque me parece muy particular. Y yo quería preguntaros, volviendo al tema de antes, si no es muy cargante, aunque parece que es un tema del momento, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo cuando ha dicho Pedro que hay poderes muy importantes dentro del Estado y detrás, ocultos y otros no tan ocultos, que no quieren que Podemos pase a formar parte del gobierno. Eso es una evidencia. Ni Podemos y determinadas fuerzas políticas no conviene a esos poderes que formen parte de los gobiernos. Pero tengo la sensación como ciudadano
de que, habiendo, como tú has dicho, una gran o una parte notable de coincidencia entre los programas de las fuerzas que podían configurar o que podían apoyar esa investidura, se ha llegado a un acuerdo en otro sitio, que también es cierto que lo has dicho porque había voluntad de hacerlo, pero sin embargo la idea que tenemos los ciudadanos, la que nos transmiten los medios, es que Podemos sí que había dado una propuesta dentro de lo que es el escenario y el teatro de la política, una propuesta concreta basada exclusivamente en nombres y no en programas. Es decir, si en un momento dado el Partido Socialista hubiera, entre comillas, aceptado esa propuesta que hizo Pablo Iglesias de configurar un gobierno con nombres y apellidos, ahí no se había hablado todavía de programas. Es decir, si habiendo coincidencia en los programas no llegamos a un acuerdo, es decir, da la sensación de que lo importante es, da la sensación, de que lo importante son los nombres más que los programas. Digo, da la sensación, no estoy haciendo una crítica, sino estoy trasladando cómo el ciudadano de a pie, los que no estamos en el meollo del debate, vemos las cosas. Si hay tanta coincidencia para apoyar una investidura y resulta que se firma con otros, ¿por qué, si a lo mejor Pedro Sánchez hubiera dicho, vale, de acuerdo con esta composición del gobierno, a firmar mañana? Eso es lo que parece que se nos traslada a todos, ¿no? Tampoco sé si el tema es de interés público, porque está hablando de otras cosas y la ley y tal, pero bueno, yo ahí lo... Eso es lo que han enfatizado. Yo miré, el primer día, sale el primer día que se hace esa escenografía que llama la atención, en donde Pablo Iglesias sale con un equipo que nunca dice que son sus ministros, dice, es mi equipo de negociación, dice así, y eso sí, yo he revisado, he vuelto a ver esa rueda de prensa. Cuidado, que yo hay cosas cuando me critican alguna cuestión, que yo no soy Pablo Iglesias, pero no lo tomes como una crítica, yo Pablo Iglesias, si tuviera que decir ciertas cosas, no las diría como él, claro, y las diría peor, de otra manera, y ciertas cosas pues no las veo bien de cómo lo hace o deja de ver. O sea que no pretendo hacer una defensa del líder por encima de todo, pero en honor riguroso a la verdad de cómo fue esa primera conferencia de prensa que dio tanto de hablar, Pablo Iglesias no habló ni de vicepresidencia ni de ministerios sin antes leer 5 puntos que eran los contenidos concretos sobre los cuales proponía un gobierno de coalición. Fue lo primero que dijo y lo que enfatizó. Y luego es verdad que dijo que no solo se apoyaría un gobierno, sino que nos comprometíamos en una coalición. Y una coalición proporcional a los votos que representara cada parte. Y que puesto que representamos prácticamente el 50%, pues tendría que haber un 50% de ese orden de peso en el gobierno. Sobre esa base habló de la vicepresidencia, que yo no hubiera hablado. Yo personalmente no hubiera hablado, porque sé que eso es una evidencia. En todos los gobiernos de coalición, por ejemplo en Valencia, Mónica Oltra dijo, hombre, yo tengo casi tantos votos como tú y si encima me apoya Podemos, entonces tenemos más. Yo quiero ser presidenta. Y hubo un tira y afloja durante un mes. Y al final no fue presidenta. ¿Pero qué fue? Coño, pues vicepresidenta, ¿qué va a ser? Pero si es de cajón. O sea, si tú haces una coalición y llevas la mitad de la fuerza, pues tú eres presidente, pues el otro será vicepresidente. No hace falta ni decirlo. Yo no lo hubiera dicho, porque sé que solo decirlo permite a la prensa sacar eso y no sacar nada más. Y hacer la cuestión como si tu problema fuera que tú quieres un sillón. Eso es una vergüenza de cómo se ha comportado la prensa. De todas maneras, ha habido más sesiones. Y lo que se ha planteado es contenidos y, eso sí, diciendo coalición. Claro, esas son las dos componentes. Primero, queremos contenidos y garantía de que se cumpla. Y para tener más garantía de que se cumpla, queremos ser parte del gobierno en proporción a lo que aportamos. Cuestión que es, yo creo, impepinable. ¿Qué ha pasado en la dinámica? Mira, Podemos lo ha dicho desde un principio y yo estoy de acuerdo. Hay dos posibles, dentro de todo este guirigay que se ha montado, hay dos posibles lógicas. Y dentro de esas lógicas habrá sus ajustes. Una, la gran coalición. Es decir, que no cambie sustantivamente nada, que haya continuidad, que haya gobernabilidad, es decir, mayoría suficiente para que tal y tal, pero sobre la base de que no cambie sustantivamente nada. Seguir siendo dóciles a la troika, las reformas laborales que hizo el Partido Socialista y luego el Partido Popular, que sigan adelante, patatín, patatán. Bueno, gran coalición. Lo normal de esa gran coalición es que de los tres que se coaligarían, pues el que más diputados tiene presidiría el Partido Popular.
en principio, otra gran opción, la opción de un gobierno de cambio, que se articularía sobre el eje de una coalición PSOE-Podemos, con luego una serie de añadidos y de abstenciones o de apoyos que habría que cultivar, pero ese sería un compromiso de cambio sustantivo en torno a 5 puntos, que si queréis los comentamos, pero que sustantivamente son los 4 puntos que tienen cuestión social, cuestión de renovación democrática y del sistema judicial, etcétera, etcétera, la ley electoral, y luego el país de países, es decir, resolver el problema de cómo hacemos para que Cataluña y otros países de este país no se nos vayan, y en ese sentido tenemos nuestras ideas. Bueno, pero vamos a debatirlo, ni siquiera se ha planteado como línea roja. Se puso de una manera tan cuidadosa en la primera propuesta que se hizo que ni se hablaba de derecho a decidir, ni se hablaba de referéndum. O sea, redactado por Ada Colau probablemente con sumo cuidado, para que no haya ninguna razón para no sentarse a hablar y a discutir hasta dónde llevamos cada cosa y cómo lo hacemos. Eso fue despreciado, con el pretexto de que es que son arrogantes, es que quieren una vicepresidencia. No diga bobadas. ¿Hay voluntad o no hay voluntad? Entonces, al final, ¿qué ha salido? Pues ha salido lo que, de momento, lo que se nos va a llevar a votar y que fracasará en pocos días, es lo que yo llamo la estrategia de la gran coalición vergonzante. Es decir, se hace un programa de que en lo económico, en lo laboral, en los grandes ejes que le interesan al IBEX 35, no se toca nada. Las puertas giratorias ni se mentan. El artículo 135 se olvida, ahí quedó. Es decir, las grandes cuestiones que habría que cambiar y que estaban en el programa del Partido Socialista y que están en nuestro programa, esas se eluden. En otra serie de cosas interesantes se dice que sí, no está mal. Pero claro, lo sustancial se prepara para que el Partido Popular se pueda abstener. Claro, el Partido Popular a plazo inmediato no se va a abstener. Es decir, el próximo día no se va a abstener, va a votar en contra. Pero va a haber 2 meses en los que, en principio, el Partido Popular está recibiendo ya presiones duras, serias, por lo menos, del IBEX 35, es decir, de los que le apoyan, de sus jefes, diciendo, hombre, vamos a ver cómo aderezamos las cosas para que os podáis abstener, porque en las condiciones en que estáis, no nos servís para estar en el gobierno. No es digno, no es posible y no es presentable. Tenéis que retiraros una temporada, limpiar la casa, limpiar vuestra imagen por lo menos, volveros a maquillar y a lo mejor dentro de un par de añicos estáis en condiciones de volver a la cancha a poder gobernar. Mientras tanto, una posible abstención yo no la desecharía, e incluso la cabeza de Rajoy de aquí a 2 meses. Yo no lo desecharía, está recibiendo presiones serias. También puede ocurrir otra cosa, que aunque solo sea por el orgullo de Rajoy y de todo su equipo, digan, no, aquí por presiones que nos hagan, no dimitimos, no nos abstenemos en 2 meses y vamos a elecciones y a ver qué pasa. Es posible. Esas son las 2 opciones en las que hoy por hoy está jugando el Partido Socialista. Y entonces, ¿qué se me ocurre a mí deciros? Pues mirad, nosotros vamos a insistir en que ese no es buen camino, en que ese es un camino que es un desastre para este país. Y entonces vale la pena que lo reflexionen los compañeros socialistas. No sé, ya se empieza a ver en sus filas, lógicamente, no ya solo el problema de si las diputaciones provinciales se disuelven o no, eso monta en lío alguno de los gordos, alguno de los presidentes de diputación y tal. Pero en la base lo que me da la impresión, yo conozco por familiares míos, hay desilusión, porque para ellos aliarse con Ciudadanos y dejarle la puerta al PP no les produce ninguna ilusión, les produce todo lo contrario, les produce un desasosiego tremendo. Y sin embargo les produce desilusión que se haya vetado el camino, de momento, de hacer la alianza con Podemos, que es lo que desearían. Pues yo creo que nosotros tenemos que hablar con esos compañeros y compañeras. Hablarles y decirles desde abajo que sí, que queremos hacer esa alianza y que estamos a tiempo. Que tenemos 2 meses para que ellos presionen internamente y nosotros presionemos externamente, poniendo toda nuestra disposición verdaderamente
para hacer esa coalición y no entrar por el mal camino. Y por eso, nada, yo en mi barrio, por ejemplo, yo estamos haciendo un vermut político los domingos, en donde invitamos a los compañeros de Izquierda Unida, de Chunta y del PSOE, a venir a discutir con nosotros y a hablar a ver cómo va la política, cómo van las cosas. Si puedo ir yo voy, pero si no voy, pues discuten ellos. Es decir, presión desde abajo. Tenemos que hacer una primavera de debate político. Una primavera de debate en la calle, incluso donde podamos, en las plazas, cuando empieza a hacer buen tiempo, ahora no. Pero cuando empieza a hacer buen tiempo, sí señora, debate. Debate en las plazas. ¿Qué gobierno queremos? ¿Qué modelo de gobierno? Y ni sillones ni tonterías. Gobierno de coalición. Espero que no te hayas tomado de sillones como una crítica propia, para nada, porque no iba por ahí el para asunto. nada. Si hay algún atisbo de crítica en mi intervención, si hay algún atisbo de crítica que además, ¿por qué no decirlo? La hay, es en que he hecho en falta, con el repaso que has dado de Rajoy, del Partido Socialista, esto es lo que queremos nosotros. O sea, nosotros vamos a hacer lo imposible por esto, por conseguir esto, que puede ser un gobierno de izquierdas, con o sin participación con estos mínimos y total, y sobre todo, esta es nuestra factura sin la cual no entraríamos. Es decir, que la gente sepamos qué es lo que no quiere el PSOE aceptar y por eso se va con Ciudadanos. Si es que porque hay tanta coincidencia. El problema es que no ha dicho que no quiere. Nosotros no, pero vosotros sí que lo habéis dicho. Lo habéis dicho vosotros, ese es el problema. A ver, vamos a ver. El otro día dijo la tele, perdona que te corrija, dijo en la tele... Si no es un imaginatismo de que esta gente de Podemos no saben dónde se encuentra. Quiero decirte con esto, que es que la ley 25, todas esas leyes cuestan dinero, ¿me entiendes? Y esa gente está, no por la labor del ciudadano, esa gente está por la labor del IBEX 35. Ya lo dijo el señor Zapatero, y era de los más izquierdas. Hago esto y todo aquello que me pidan. O sea, que la Merkel le pide que le hubiera hecho un baile exótico y se lo hubiera hecho. Y Pedro Sánchez no hace lo mismo. Y ojalá Dios... Sí. Pero vamos a ver, quiero decir, por ser concretos, cuando se hace la primera rueda de prensa, si quieres te lo mando, está escrito, eran 5 puntos. Después ha corrido la cosa, no se ha dicho nada, no se ha dicho ningún no a ninguno de esos 5 puntos. En todo caso, se ha sugerido que habría que ver, porque los 4 primeros eran, y no se podía decir que no, entonces nadie ha dicho ninguna pega, y el quinto, que era el de la territorialidad, no se le ha hecho caso a esa redacción. De hecho, no es que Podemos sigue poniendo una raya roja, perdone que no hemos hablado de raya roja, con el referéndum, perdone que no, ¿dónde lo pone? Ahora, nosotros, ¿qué ha dicho Pablo Iglesias cuando ha clarificado a esa pega que nos ha puesto? De hecho, mire, nosotros pedimos emergencia, retraer todo el tema de no solo la ley 25 y más cosas, retraer las medidas de austeridad. Y ustedes decían en su programa que también, no problem. Queremos regenerar la democracia. Y para regenerar la democracia queremos rehacer una ley electoral en donde todo voto valga lo mismo, independientemente que sea de un sitio o de otro. Y ustedes, no sé qué dicen de esto, pero no creo que digan otra cosa distinta, o en todo caso díganlo. La cuestión de la justicia independiente, la cual, las puertas giratorias, que eso también lo decíamos, que no lo dice el PSOE, pero tampoco dice lo contrario. Bueno, que nos digan no, en eso no estamos de acuerdo. Creemos que las puertas giratorias, como se ha llegado a decir en otro momento, es una opción personal. No te digo, no es una opción personal, es un vicio político. ¿Vale? Pero en este caso no nos han dicho que no a eso, ¿no? Y por último estaba ese otro punto, en donde Pablo Iglesias ha explicado, por si acaso, decir, miren, nosotros si hacemos un gobierno de coalición, un punto que no podemos ignorar es que se nos está rompiendo el país. Este país de países. No se puede ignorar. Entonces nosotros queremos rehacer esto y proponemos que ese país de países tiene que poder, cada país, decidir libremente el estar unidos. Y por tanto el derecho a decidir lo defendemos, no lo vamos a negar, lo defendemos. Pero estamos abiertos a que nos propongan otras ideas o ideas de cómo hacerlo, para que sea constitucional, para que primero definimos una constitución que lo ampare. Se ha dejado todo abierto. Se ha dejado todo abierto. Es decir, no decimos que quien no quiera esto no nos sentamos con él. No hemos dicho, este tema lo queremos hablar, lo tenemos que hablar. Pues si no, Cataluña se va y detrás se va Euskadi. Y no queremos que se vaya, ¿no?
Ahora, díganos, cuando ellos han presentado el documento de acuerdos, ahí sí hemos dicho 8 puntos que decimos que no estamos de acuerdo, que si lo que nos llaman es a firmar lo que han firmado entre Ciudadanos y PSOE, echamos a faltar esto, echamos a... no se deroga la reforma laboral, no se deroga la de esta, no aparece esto, no aparece, y hemos hecho 8 puntos, es decir, vale, pues ustedes han hecho un acuerdo, es legítimo, vayan adelante, y entendemos que el Partido Popular puede firmarlo, nosotros no. Nosotros estamos en otra lógica, y recordamos cuál, estos 5 puntos, que luego se han desarrollado en 100 folios, de manera mucho más precisa y tal. Cuando hemos empezado a discutir los 100 folios con los 70 folios del Partido Socialista, era en esa reunión de A4 en donde empezábamos a ver que había mucho acuerdo. Salíamos de la reunión contentos, diciendo, bueno, pues vamos adelante, y al día siguiente nos dicen, no, que ya hemos llegado a este otro acuerdo. ¿Vale? Pues no es por nada, pero nos sentimos un pelín estafados. Aún así, ustedes perderán la votación del próximo día y al día siguiente dispuestos a sentarnos otra vez para ver si quieren cambiar de la estrategia de la gran coalición vergonzante a otra estrategia diferente que a Ciudadanos no les va a gustar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ya lo han dicho. Nosotros, si está Podemos, no estamos porque tenemos otra política. Es verdad, tienen razón. ¿Vale? No hay problema. Entonces, señores socialistas, aclárense. Si ustedes quieren la coalición de la gran coalición, vergonzante o no, sigan por ese camino, nosotros no vamos a estar ahí. Ahora, si quieren sentarse con nosotros para intentar hacer un gobierno de coalición de cambio realmente, todo lo moderado que sea, pero clarito, ahí sí nos van a encontrar. Y eso es lo que yo creo que hay que discutir desde la base. Aparte de que discutamos allá arriba, aquí en el pueblo, entre la gente, pero estoy seguro que hay gente maja del Partido Socialista, y mucha gente de Izquierda Unida que también está en estas ideas, gente de Chunta que también estará en estas ideas y que hay que hablar con ellos. Pero eso tiene un fallo. Alrededor de la chimenea que está... Me tengo que marchar por pisar. Gracias. De nada. Todos somos magníficos. Fuera de aquí ya... Yo pienso que falta cultura en el pueblo. Cultura popular. Es decir, en todo el país. El pueblo no refiere a todo el país. No en el pueblo de Alabo, en todo el país. Porque hay mucha gente ignorante. No es que sea mala gente, es ignorante. Y votan ya de porque sí, por miedo, por rutina, por lo que sea, a los de siempre. Porque yo me pregunto, siendo que hay tanto movimiento, que en estas últimas elecciones ha habido más movimiento que en otras, que parece que está todo como más revueltito, ¿por qué han salido con mayoría los de siempre? Pregunto. Pero no te desesperes, los cambios, es verdad que es un problema de cultura política y a veces también, pero fíjate, no seamos derrotistas. Si a mí me dicen, te lo digo de verdad, si a mí me dicen hace 5 años, no que yo iba a estar en el Parlamento, que es lo de menos, que íbamos a tener 69 diputados del cambio, mira, aunque ni borracho me lo creo. Es decir, estas cosas, la cultura no se cambia en 2 días, es a fuego lento. Estamos en ello. Y por eso yo escribí un artículo ahora, que saldrá, creo, me ha propuesto el Heraldo, por primera vez que me publica un artículo, que tiene un veto ya de un montón de años, y me dice, no, que sí, que se publica sobre esto, ¿no? Creo que va a salir, no, te puedo jurar, el martes. Y yo digo, si miramos la foto no entendemos nada y nos desmoralizamos. Miremos el movimiento. Estamos en movimiento. El movimiento Estamos en movimiento. Y es un movimiento muy interesante. Y tenemos que animar ese movimiento. Cada uno en donde estemos. Por eso digo lo de los debates, las discusiones. No significa que porque tú hables vas a convencer a alguien. No quiero convencer a nadie. Pero sí que estamos en un movimiento en donde cada vez tenemos más posibilidades de entender cosas que antes no estaban ni planteadas. Claro. Y gente que empieza a votar cosas que hace un tiempo ni se hubiera imaginado el mismo que iba a votar eso. Yo, de todas formas, pienso que hay que ser un poquito optimistas. Es decir, después de vivir el boom político de la transición, de todas las luchas que hubo por conseguir la democracia, el país, políticamente me refiero a la gente de a pie,
No me refiero a gente militante que ha seguido en sus movimientos, en sus luchas y demás. No, la gente de a pie. Pues dejó el tema de ya lo harán los políticos. Ya decidirán por nosotros cada 4 años voto y luego que trabajen. Y lo que veo positivo es que desde, no sé si desde los movimientos del 15M, desde la irrupción de otros movimientos sociales, desde que ha arrancado Podemos y demás, en la calle, a nivel del ciudadano de a pie, se está discutiendo de política y se está hablando de política. Tú estás en el trabajo y a la hora de comer en el trabajo, pues aparte, antes solamente se hablaba de fútbol, del programa de televisión, esto, no, ahora se está hablando de política, cada uno bajo su prisma y su punto de vista. Y desgraciadamente con mucho peso de los medios de comunicación y de lo que nos transmite las televisiones. Pero bueno, tienes la oportunidad de hablar de tú a tú con la gente de a pie, con gente que nunca se ha planteado más que a la hora de votar, pues yo voto a fulanito, a menganito por esta razón o la otra. Entonces en eso sí que yo veo una parte positiva. Lo que no tenemos es que defraudar al personal, intentar no cansarlo también con todo lo que se está transmitiendo de mira, los políticos ya están hablando de sus cosas, ya están hablando de no sé qué. Hay que transmitir a la gente de que se está trabajando y se está hablando para la gente. Y en ese punto sí que lo veo yo optimista de que ves ese movimiento de que la gente se está interesando de la política porque se está dando cuenta que eso es sus problemas y se deciden muchas cosas con ellos. Y antes, pues la gente pasaba un poco olímpicamente de decir, pues oye, ya decidiréis, ya trabajaréis durante 4 años y luego, pues mira, me ha gustado, no me ha gustado, pues mira, ha habido mucha corrupción en este partido, pues ahora voto al otro. A ver lo que hacen. Y así nos fue estos 4 años. Al final los dos partidos eran uno. La última pregunta ya y cortamos porque se está alargando un poco. A mí para terminar me gustaría transmitiros lo que se comentó el otro día en el Consejo, en el Pleno Comarcal. Como bien decía Pedro, esto es un tema de bases. Si acaso alguien lo puede cambiar, son las bases del PSOE. Y lo que sí que quisiera transmitiros es la sensación de fracaso, de vergüenza incluso, de la mayoría de los alcaldes, por no decir todos, del PSOE allí presentes, incluido el presidente de la comarca. Están muy dolidos. A mí me han llegado a decir que con el único que aprobarían un pacto es con Podemos. Están verdaderamente dolidos y no sé hasta qué punto ellos pueden tener fuerza o cojones para demostrarle a sus votantes que no sé si una segunda vuelta incluso no hubiera que votarlos a ellos, no sé de qué manera se podría incluso proponer, pero que sepáis que lo que son los dirigentes de los pequeños municipios que nos rodean están a favor del pacto con Podemos y a Ciudadanos lo odian tanto como nosotros. Entonces, claro, se les está imponiendo desde allí y no sé esto en qué acabará ni en qué no, pero... Pero eso no será por la supresión de las diputaciones. No creo, no será por eso. Una pregunta. El día 2 el día 4 o el día 5, ante la gran coalición que comentas, podía haber abstenerse Podemos para que después apoyar. Con toda seguridad no, vamos, yo no estoy en el equipo de decisión, pero por pura coherencia esa es la otra opción. O sea, la duda que puede haber en estos momentos con los contenidos que representa esa alianza, quien tiene una duda, o pueden tener una duda, son sectores de la derecha que creían, bueno, en este caso del PP, ¿no? Que dirán, hombre, por mayoría tendríamos que encabezar nosotros ese gobierno, es verdad, le dirán en las conversaciones que tenga el PP con Rivera, dirá Rivera, hombre, yo te lo he preparado para que tú lo puedas firmar, ¿no? Y el otro dirá, sí, pero hombre, es que tenemos un poco de orgullo, tío, si nosotros tenemos más votos, es decir, habrá un problema de orgullo y tendrán presiones, pero por contenidos de ese pacto, quien lo puede firmar es el PP, nosotros no. Nosotros es otra coherencia. Entonces, bastará que el PSOE, no por ser PSOE ni por ser ciudadano, sino por lo que se defiende, diga, vamos a ver, ponemos la reforma, tiramos abajo la reforma laboral, defendemos el derecho de los trabajadores,
nos planteamos renegociar los ritmos de pago de la deuda para poder generar trabajo y generar, quiero decir, las grandes líneas que tú pusiste en tu programa y que nosotros pusimos en el nuestro y que permiten hacer un gobierno de cambio, ¿vuelves a ellas? Pues entonces, adelante, pero entonces de Ciudadanos, entonces yo no estoy, ¿vale? Claro, es que es la otra coherencia. O sea, quien tendrá la duda de abstenerse o no, será en todo caso el PP.Nosotros no tenemos ninguna duda frente a esa coalición. La respuesta es no. Y al día siguiente sentarnos con los otros. Los varones, que creo que no le dejan, los varones libres, claro, no le dejan. Pero ahí es la pregunta, la gente del PSOE, igual que con Podemos. Claro, la gente de base del PSOE, estoy seguro que yo conozco mucha gente maja. Yo creo que hay que hablar con ellos, no por nada, sino como compañeros de lucha. Y simplemente decirles eso, decirles, oye, a ver, ¿qué podéis hacer vosotros desde dentro? Nosotros desde fuera tendremos mano tendida, disposición, flexibilidad en las cosas que puedan ser diferentes, pero que no nos tuerzan el rumbo, y vosotros dentro pelead, tíos, porque no somos quien para entrar en vuestra casa a decir cómo se hacen las cosas. Vosotros sabréis, pero nos vais a tener de compañeros de lucha siempre aquí a vuestro lado. Esa es la actitud que yo creo que tenemos que hacer. Y para adelante. Sobre lo que ha dicho el compañero, a partir de ahora, de las 8 para adelante sale la puerta del PP. Y si ahora salía uno rotundo, no creo. Es muy difícil. No han tenido tiempo. Si hubieran tenido tiempo de debatirlo, saldrían. Pero es que no. Y en el Partido Socialista hubieran tenido tiempo